Había pasado medio día desde que los caminos en mal estado se habían nivelado hasta un punto en que los baches eran un inconveniente menor, pero cuando sintió la transición de la tierra a la carretera pavimentada, supo que el viaje casi había llegado a su fin. Una rápida mirada desde la ventana cubierta, lo que provocó una mirada de preocupación del lobo más cercano al carruaje en ese lado, reveló que efectivamente habían llegado a las afueras de la ciudad capital, y cuando dijo fuera de las afueras, lo decía en serio. Estaban tan lejos, de hecho, que aún no había ninguna ciudad. En cambio, en el lugar de las ciudades había cimientos y parcelas de hormigón marcados por postes metálicos amarrados a la bandera Ola no Kuni, siendo uno de los más financieramente seguros. Se expandía constantemente. Sabiendo esto, el Tribunal Imperial de Bomberos decidió adelantarse a todos los edificios futuros y se propuso tener 10 nuevas secciones preparadas en un momento dado. Cada sección estaba separada por los comienzos de una pared que flanqueaba la carretera y se fusionó como puertas grandes y vacías. Banners, de manera similar, fueron colgados a ambos lados de la carretera. En estas puertas la tela roja bailaba suavemente con el ligero viento del campo de fuego, pero el sólido emblema negro de Ino Kuni permanecía prominentemente exhibido. Naturalmente, ese emblema era una bola de fuego y las banderas ondeantes emitían la ilusión de que estaba ardiendo con o sin intención. Ciertamente ayudó a la imagen de la ciudad que, desafortunadamente, se vio afectada por los preparativos realizados. Sin embargo, era práctico, y eso era mucho más importante. Tuvo que quitarse el dedo del tejido rojo oscuro que colgaba sobre su ventana antes de que uno de sus lobos decidiera que la ventana debería estar llena de tablas de madera para su seguridad, pero ya sabía qué esperar cuando se trataba de la capital de Ino Kuni. Él, después de todo, se había criado en Konoha, donde les enseñaron a sus estudiantes todo al respecto. La Academia Shinobi, en particular, enseñaba mucho, cubriendo todo, desde los sistemas de drenaje hasta las escaleras de servicio dentro del dormitorio personal del daimyo. Esto fue por dos razones. La principal es que en el caso de un ataque a la capital, el Shinobi de Konohagakure podría desplegarse rápidamente para ayudar a los ejércitos de samurái y evacuar a los residentes importantes de la ciudad, concretamente los de los dos niveles superiores, los miembros del Tribunal Imperial de Bomberos. La razón menos conocida fue en caso de que estuvieran alguna vez en contra del daimyo y tuvieran que lanzar un ataque propio contra la capital. Shinobi tendía a no hablar de esa razón, sin embargo, ya que era la creencia general de que el Tribunal Imperial de Bomberos y el daimyo fruncirían el ceño sobre tal, lo cual era completamente comprensible, porque en ese caso serían los objetivos. Al parecer, no había mucha gente que disfrutara siendo blanco de shinobi como era de esperar. La mayoría de ellos eran shinobi ansiosos de peleas. Estaba bastante seguro de que el daimyo no caía en ninguna de esas categorías. Sin embargo, por casualidad, Naruto, como todos los estudiantes para graduarse en la academia e incluso algunos que no, estaba bien preparado para alegrar el día. La calle principal en la que se encontraba actualmente, aquella cuya entrada principal miraba hacia el sur para evitar el sol naciente y el sol poniente en aras de un simbolismo que realmente no le había interesado en ese momento, estaba cubierto de un pavimento negro y liso desde el palacio del daimyo a las afueras de la última sección preparada de la ciudad. Ese mismo pavimento se detendría después de una sola calle a cada lado, donde normalmente se invertía para cortar bloques. Esos caminos pavimentados tienden a diferir dependiendo de qué vecindario se visita dentro de la ciudad. Algunos caminos estaban hechos de ladrillo regular, otros con formas grises en patrones extraños, y otros fueron creados para mostrar imágenes en las áreas más pobres y ocasionalmente en las que pertenecen a la grava rica y paranoica cubrían el suelo. Las áreas que contenían edificios oficiales tendían a estar cubiertas con concreto liso mantenido cuidadosamente por los que estaban al servicio de la ciudad misma. Al final, carecía de uniformidad y elegancia, pero, como el fuego era brillante y vivo, también facilitó que uno supiera dónde estaban, mientras que los vecindarios similares mostrarían las mismas características, siempre habría algo ligeramente diferente para distinguirlos. Los tejados, él sabía, estaban hechos de rojo o, en el caso de los edificios gubernamentales, de color gris claro, azulejos de color naranja, y trabajaban con otros edificios para formar un sistema de drenaje único que aprovechaba la superposición de techos y diferentes ángulos para dirigir el agua de lluvia de los meses de verano lejos de las calles tanto como sea posible para disminuir la tensión en los túneles que se extendían debajo de las carreteras. Solo la capital de Mizuno Kuni lo superó en el manejo del agua en toda la ciudad, pero debido a que no era tan crítico como lo era en la Tierra del Agua, no dejaba de ser un trabajo impresionante.
también significaba que cualquier shinobi entrenado podría pasar fácilmente por la ciudad sin tocar las calles comparado con los techos en forma de carretera de Konohagakure, probablemente como resultado de un intento parcialmente fallido de evitar tal situación. Era como una carretera y sin patrullas shinobi encima para evitar que alguien lo usara. Un ladrón o asesino estaba obligado a encontrar ellos mismos en Amor. El Tribunal Imperial de Bomberos, probablemente dándose cuenta de esto, hizo sus hogares en el segundo nivel de la ciudad, un área ligeramente elevada con una pared mejor y patrullada por samurái y el guardián ocasional en todo momento. El primer nivel, que albergaba el palacio del daimyo, era muy parecido, solo que en un grado sustancialmente mayor. Probablemente fue la única razón por la que los daimyo aún vivían en una ciudad tan fácilmente accesible por asesinos. Por supuesto, al estar en el primer nivel, tendrían que pasar por muchas puertas antes de llegar al palacio. Si ella recordaba correctamente, el último recuento de niveles había sido alrededor de las 12 con una conversación sobre un 13º comienzo con el ancho del séptimo nivel, siendo el mismo diámetro de Konoha y cada nivel aumentando de tamaño. Todavía tenían un largo camino por recorrer antes de poder hablar con el daimyo. Eso fue, por supuesto, asumiendo que podía manejar una audiencia. Sintió que el carruaje disminuía considerablemente teniendo en cuenta que se habían detenido a descansar hace solo unas horas. Él sabía que los 4, había 2 en la ola. ¿Dónde encontraron los otros? Los caballos no podían estar tan cansados, lo que significaba que se estaban acercando a la última puerta de Ino, la capital de Kuni. Otro vistazo rápido, que duró solo un momento, demostró que estaba en lo cierto y le permitió ver a los diferentes equipos de construcción trabajando en las afueras en la construcción de otro nivel. Él era de la opinión de que el daimyo solo debería hacer una nueva ciudad cerca, pero era su tierra y su dinero, podía usarlo como quisiera. A pesar de que solo se asomó durante unos segundos, pudo sentir la mirada de al menos un lobo a través de la madera de su carruaje. Él apreciaba su devoción por él y su bienestar, pero realmente se tomaban las cosas demasiado en serio. Finalmente, el carruaje se detuvo y se preguntó si ahora sería un buen momento para descorrer las cortinas para que los guardias de la puerta pudieran echar un rápido vistazo al interior del carruaje, pero finalmente decidieron dejar que los lobos se ocupara de eso. Cuando uno de los conductores mencionó que acababan de apoderarse de un país y que le gustaría hablar con el daimyo a la brevedad posible, Naruto se arrepintió de esa decisión. Podía oír el balbuceo del guardia y la risa de otro y se preguntó si incluso llegarían a la ciudad. La risa finalmente se detuvo y el sonido de carne que impactó en la carne, una mano en el hombro del primer guardia, si tenía que adivinarlo, se abrió camino a través de la madera oscura de su carruaje. Bien, entonces, le enviaremos un mensaje al daimyo y veremos cómo quiere que procedamos. Todavía había una débil risa en su voz y su diversión era clara. Hasta que tengamos noticias, te pediría que continúes por allí. Naruto solo pudo suponer que señaló hacia algún lado, y solo te agarras fuerte. Después de un momento de pausa, procedió a preguntar. Ahora, ¿a quién debería haber anunciado al estar en la puerta de embarque? Los lobos escoltan a nuestro señor, Tsukiyomi-sama. Me aseguraré de que él lo sepa. ¿Algún refrigerio? El incrédulo chisporroteo de la primera guardia se reanudó con fuerza. Naruto sospechó que el lobo negó con la cabeza porque el segundo guardia continuó. Traten ustedes mismos, esto no debería tomar más de una hora. Con eso escuchó 2 pasos de pasos caminando, o más bien, uno caminando y el otro medio arrastrado, y el carruaje se detuvo al lado de la carretera junto a la caseta de vigilancia. Tenía que preguntarse si el daimyo realmente les permitiría entrar a la ciudad, y mucho menos en su presencia, después de un anuncio como ese. No por primera vez, deseó que Mai se hubiera unido a él en este viaje. Una hora después, Naruto aún sacudía la cabeza con incredulidad. Les había llevado 20 minutos llegar al daimyo y había aclarado su agenda para reunirse con ellos a pesar de que su lobo había declarado abiertamente que acababan de apoderarse de un país, lo que implicaría el asesinato de otro daimyo, se les permitiría en su presencia. De hecho, Naruto tenía la sensación de que era porque el lobo había dicho tal cosa que fueron admitidos tan rápido. Evidentemente, la curiosidad del daimyo alcanzó su punto máximo. Ciertamente había oído que el hombre podría ser un poco extraño, pero esto era otra cosa. No es que sintiera que el daimyo estaba siendo tonto, el hombre tenía un ejército dentro de sus paredes que los haría trizas tan pronto como salieran de la línea y aunque no estaba siendo tan cuidadoso como podría ser, todavía estaba en una buena posición y no se le podía culpar por estar interesado en conocer a alguien que afirmaba haberse apoderado de un país.
Noticias como esa generalmente se difundirían con la suficiente rapidez, así que para que haya un cambio en la propiedad de la que no se enteró debe haber sido lo suficientemente atractivo para un daimyo que probablemente se encontraba bastante aburrido mientras se ocupaba de los asuntos de su país. Naruto y sus lobos probablemente fueron un bienvenido descanso. Y probablemente sea una excusa para borrar por completo su agenda diaria. Naruto, después de haber lidiado con la documentación exclusivamente de una organización oculta por un tiempo, sabía solo vagamente lo que debía haber sentido, pero fue suficiente para entender que algunas de las cosas eliminadas de los planes de ese día no se iban a encontrar en uno en cualquier momento pronto, si es que alguna vez lo hizo. Ciertamente, él mismo había sido culpable de ello, para gran ira de Mai. Eso no quiere decir que se las arregló para evitarlo, por supuesto, porque, como dijo, no le había valido ningún punto a Mai y ella había estado más que feliz de encontrar alguna forma de incluirlo en su agenda completa. No lamentaba haberle entregado la mayor parte del trabajo, pero tal vez debería conseguir algo para mostrar su agradecimiento, como unas vacaciones muy largas. Hizo que Sai y los lobos hicieran todo lo que podían en ese frente, pero aún logró su relación con los Inuzuka, lo que significaba contar los informes de las reuniones del consejo y la investigación profunda de la ley de Konoha y el pequeño culto de Hinata. Viendo que Hinata tenía muy poca idea de qué se suponía que debía hacer, a menudo buscaba consejos de la chica mayor. Justo los lobos había sido suficiente trabajo en su opinión, y en ese entonces Sai y Mai ayudaron tremendamente con su manejo de los tres. No podía imaginar su carga de trabajo que, tenía que recordar, podría significar distraerla de que era una mala idea. Parecería como si no pudiera comenzar a planear algo para agradecerle a ella, y luego a Sai, aunque le habían dado un ejército y un doble gobierno, hasta cierto punto, no que la gente lo supiera, de un país bajo su control, hasta después de que se encontraron de nuevo. Cada vez que eso terminaba sucediendo, por supuesto, ya que todavía no tenía un cronograma concreto para este viaje que, probablemente, había durado demasiado tiempo, la gente comenzaría a sospechar si no regresara pronto y luego no podría volver a salir por un tiempo porque el equipo o no, el niño que vive solo y que solo realiza misiones ocasionales con otros rangos shinobi, B y C o no, no debería poder permitirse vacaciones constantes, fuera del país que duran semanas. Aunque quizás la próxima vez podría pasarlo como un entrenamiento de supervivencia adicional. Sería una simple cuestión convencer a Anko, especialmente si ofrecía un salario, y probablemente podría confiar en ella para saber a dónde iba y con quién estaba tratando, algo que no parecería tan malo tan pronto como él, o, más bien, los lobos, fueron reconocidos por los daimyo. Y si todo se reducía, siempre podría ofrecerle un lugar entre la manada. No era como si ella no se hubiera vuelto cercana a él y se suponía que el paquete era el equivalente de su familia teniendo en cuenta cuánto tiempo pasó con él, con qué frecuencia se estrelló en su casa porque estaba aburrida, y la cantidad de veces que compartieron una cama. No parecía ser un salto para convencerla como miembro de confianza de su ejército personal. Oh, sí, eso sonó como la mejor opción. Bueno, eso o una misión cerca de Nami no Kuni, quizás podría hacer que uno de los aldeanos lo solicite personalmente en una misión. No, aún sospechoso, pero podrían preguntar por Anko. Era conocida por su sed de sangre y su amor por las explosiones. Naruto estaba seguro de poder fabricar una misión que se adaptara perfectamente a ella. Pensándolo bien, tendría que asegurarse de que realmente había una misión. Para evitar su ira no fue una buena idea prometerle a la mujer una de sus cosas favoritas y luego no entregarla. Le gustaban sus bolas justo donde estaban, gracias. Entonces, el problema con él al volver a Wave parecía estar solucionado. Ahora solo tenía que obtener un seguro para asegurarse de que seguía siendo su Wave. Cuando lo hizo sintió que el carruaje se detenía y tomó un último pico para confirmar que habían llegado a su destino. Tomando un rápido momento para asegurarse de que su bufanda y su capa negra mantuvieran las características distintivas ocultas, hizo abrir la puerta solo para ser golpeado por uno de sus lobos en el exterior. Tomándolo con calma, salió del carruaje que le había servido de mudanza durante casi 2 semanas. El patio en el que se encontraban era bastante sencillo, considerado como tal, pavimentado con baldosas de piedra y completamente vacío salvo los 2 jardines que flanqueaban la pasarela, marcados por ser gris en lugar de la naranja quemada del resto del patio, en forma de semicírculos orientados hacia el exterior, cuyos mitades estaban llenos de jardines adicionales dispuestos en círculos perfectos alrededor de pequeños estanques. Los bancos estaban esparcidos para que los jardines del frente pudieran ser apreciados, pero él no creía que tuvieran mucho uso. Era demasiado simple, claro, de mucha importancia para la familia
familia real el mismo daimyo, por lo que había oído, podría estar satisfecho con ellos, pero estaba demasiado ocupado para un lujo así cuando su tiempo era limitado y su familia sin duda estaba pasando su tiempo en algún lugar más grandioso. Sin embargo, fue suficiente para demostrar que el señor, de hecho, se preocupaba por su imagen y estaba dispuesto a garantizar que la primera impresión de los invitados fuera la elegancia de una variedad sencilla y natural. No abrumaba con la opulencia, sino que gentilmente lo acomodaba a uno en su casa con una gran exhibición de algo común, casi como para decir que no necesitaba nada especial para distinguirse y pararse muy por encima de usted. Teniendo en cuenta que gobernó el gran país de Inokuni, uno cuyo poder financiero era más sólido que las montañas de Tsuchi-no-kuni, más amplio que los desiertos de Kaze-no-kuni, y con cofres más profundos que las costas de Mizu-no-kuni, es amable de fue sin decir. Al menos no se estaba regodeando por eso desde el primer momento. Ese fue sin duda un punto a su favor. Desafortunadamente, Naruto dudaba que eso permaneciera una vez que ingresó al palacio propiamente dicho. Incluso si los daimyo no necesitaran la extravagancia, su familia la anhelaría y el palacio en sí fue construido mucho antes de su tiempo y había pasado muchas generaciones acumulando tesoros decorativos. A menos que el señor lo hubiera eliminado todo, poco probable, sería más que suficiente para mantener a un país más pequeño en funcionamiento durante siglos. Aún estaría allí en su abrumadora grandeza. Por supuesto, realmente no había esperado nada más. El hecho de que el patio fuera tan sencillo fue una sorpresa inesperada y muy bienvenida. Había pasado la mayor parte de las 2 semanas dentro de ese carruaje, deteniéndose solo para descansar cuando tenían que hacerlo y estaba contento de que lo primero que viera al salir no fuera la abrumadora riqueza de en la familia real de Kuni. No sería capaz de ver ese alivio, ni el disgusto que sentía por lo que iba a ver dentro del palacio. Sin embargo, no solo porque su rostro estaba cubierto, sino porque se mantuvo cuidadosamente en blanco, la misma imagen de profesionalismo. Los lobos lo aceptarían sin importar cómo actuara, él era su maestro, después de todo, pero la idea de que él, el que los representaba, pudiera parecer tonto, incluso en solo su presencia, era inaceptable. Siempre, sin falta, se dirigió a ellos como comandante de sus soldados. Ahora estaba poniendo toda esa experiencia en práctica, asegurando que sus movimientos fueran tranquilos y controlados, fluyendo con la gracia del depredador que era. No caminó, devorando la distancia entre él y el palacio a grandes zancadas, tanto como acechó hacia él con el propósito imparable del Shinigami que venía a recoger un alma favorita. Los guardias del palacio se sorprendieron por la autoridad y el poder que parecía irradiar a pesar de su tamaño y tan poco preparados que se encontraron momentáneamente aturdidos para cuando recobraron la cordura y recordaron qué era lo que se suponía que debían haber hecho, volviendo a la actitud correcta de su estación como los guardias del palacio del daimyo. Naruto casi había llegado a las puertas. 2 lobos lo flanqueaban, cuyas identidades desconocía, pero observándolos por el rabillo del ojo podía decir que eran mujeres, y su capa ondeaba protectoramente detrás de él. Se detuvo frente a la puerta, la tela negra lo alcanzó en un abrazo amoroso que envolvió aún más sus facciones en la oscuridad. Los guardias fueron dirigidos con brusquedad, pero con un destello subyacente que daba la impresión de que estaban debajo de él. Eso no era realmente inusual para ellos, habían llegado a esperarlo después de años de lidiar con los señores y las damas de la corte imperial de bomberos, pero la sensación de peligro que irradiaba este nuevo invitado era ciertamente nueva. Era bajo, casi cómicamente ahora, así que ahora podían verlo de cerca, pero la forma en que se sostenía y la postura relajada de sus guardias dejaban en claro que no debía subestimar. Nuestro señor me espera, aléjate de mi camino para poder encontrarme con él. La impaciencia era característica de los otros señores, pero la forma en que se había dirigido al daimyo no era. Los otros señores siempre se referían al hombre respetuosamente, pero aquí había un extraño que proclamaba que él también estaba debajo del señor del fuego. Era una rareza sin duda, este nuevo y enigmático invitado de su señor, pero tal vez por eso el daimyo estaba dispuesto a reunirse con tan poco tiempo de aviso al final. Sin embargo, no era su lugar para cuestionar. Asintiendo con la cabeza a los jóvenes extraños, o tal vez desafortunadamente a los de corta estatura, abrieron las puertas dobles de 2 pisos y medio de altura que revelaban a un hombre esperando. Era sencillo, tan claro que era sospechoso, pero la marca de fuego descansaba sobre su cadera para proclamarlo como uno de los 12 guardianes.
Dio una sonrisa educada, pequeña y desarmante, antes de hacer señas a los tres hacia adelante sin esperar, giró sobre sus talones y comenzó a caminar más adentro del palacio apreciado por la reunión sensata entre los dos. Naruto rápidamente reanudó su ritmo agresivo, dos lobos escabulléndose detrás de su alza. El pasillo, como sospechaba, estaba lleno de riquezas de maneras que a él le desagradaban. Las paredes rojas tenían vetas de oro que alternaban entre parecer humo y llamas ardientes, resaltadas con cuidadosos acentos de plata. El mármol sólido debajo de sus pies también estaba cubierto de flores de todos los tamaños hechas de todo, desde metales preciosos, piedras raras e incluso marfil. Una alfombra carmesí, de al menos 1 centímetro de grosor, pasó directamente por el pasillo, sin duda un esfuerzo por proteger el precioso suelo que fácilmente podría poner en pie a varios países menos poderosos. A medida que viajaban más y más en el dominio del daimyo, las cosas aumentaron exponencialmente. Pantallas de armas, armaduras, reliquias raras e incluso extraños animales mutados que se habían conservado se alineaban en las paredes para impresionar a cualquiera que tuviera el honor de visitar el palacio. Los guardias estaban estacionados regularmente, ya sea para proteger al daimyo y su familia o para garantizar la seguridad de las pantallas desconocidas. Lo puso enfermo. No había elegancia en esta llamativa exhibición de opulencia, no servía para nada más que el hecho de que el señor de este lugar era demasiado rico para su propio bien. En la garganta él supuso que un civil podría estar asombrado, y un señor receloso de enojar a alguien con tales recursos que podría exhibir tan poco esplendor, pero para un shinobi simplemente se sentía mal. No era que a Shinobi no le gustara la riqueza, sino todo lo contrario, eran un puñado de bastardos codiciosos, pero era la manera en que se usaba la riqueza lo que no estaba bien a sus ojos. Para decirlo sin rodeos, esto fue inútil. No tenía sentido nada de esto. Sí, podría hacer que el señor vacilara y los civiles se sintieran pequeños, pero había mejores formas que en una muestra tan desagradable de los cofres de uno. El poder es a lo que todo se reduce. El dinero era una forma de poder y mostrarlo le recordaba a los demás el poder que tenía. Él lo entendió, pero sería mucho mejor utilizado para hacer algo. Nada decía poder como comprar grandes cantidades de otros países o erigir monumentos gigantes a la grandeza de tu país, tu familia y, lo más importante, de ti mismo. Acumule un ejército, arrincone los mercados, apoderarse de un pequeño país por el cuello con las manos de la abundancia hasta que no pueda funcionar sin su permiso expreso. Eso era poder, y así era como uno debería mostrarlo, no convirtiendo su hogar en una especie de museo de adornos y reliquias muy sobrevalorados que, por lo que cualquiera podría decir, podría haber sido creado por su herrero el día anterior. Por supuesto, ese era el problema con los nobles. Esta era la única forma en que sabían mostrar que el poder y el poder financiero era lo único que realmente les importaba. Cuando los daimyo tenían el control de un ejército tan vasto, incluso si el daimyo sintiera lo mismo que hizo con esta mierda, no tendría más remedio que mostrarla para recordarles a los señores de la visita quién tenía el control aquí. Sin embargo, realmente no tenía que preocuparse por eso en el caso de Naruto. Había 2 personas a las que respondió, como le había dicho una vez a Mito en su primera reunión hace mucho tiempo, y es por eso que cuando entraron en una gran sala de trono goteando oro y se bañaron en una suave luz anaranjada, inmediatamente se dejó caer sobre una sola rodilla. Como shinobi, y entonces un shinobi en entrenamiento, de Konohagakure no Sato en Inokuni le debía lealtad al Hokage y, por encima de él, al daimyo. Incluso antes de comenzar su entrenamiento, él, como ciudadano de Inokuni y súbdito de la corte imperial de bomberos, su lealtad mintió a los pies de este hombre. Sin embargo, solo 2 personas en esta sala sabían su identidad, por lo que los otros ocupantes se sorprendieron comprensiblemente. Los arcos eran comunes entre los señores, arrodillándose no tanto. El daimyo se lo tomó con calma, ocultando una pequeña sonrisa detrás de un fanático favorito mientras se levantaba de su trono haciendo una pausa para disparar reprimendas. Mira a los otros ocupantes de la habitación, una multitud de guardias, algunas doncellas y 2 de sus hijos, continuó sonriendo una vez que los susurros habían cesado. Por favor, levántate, Tsukiyomi Dono, no somos los 2 señores aquí. Mientras permanecía arrodillado, la cabeza cubierta de Naruto se levantó para encontrarse con los ojos del daimyo. Por el momento no soy un señor, simplemente un sujeto de su corte que ha obtenido tierras fuera de su dominio. Su voz era suave pero llevada bien, no era asertivo ni sumiso, un tono uniforme que no hacía más que transmitir palabras. ¿Un sujeto de mi corte? Una de las cejas del señor se levantó inquisitivamente. Ahora que es interesante. Dime entonces, Tsukiyomi-san, ¿por qué si has conseguido atrapar un país fuera de mi alcance, ahora te arrodillas ante mí? Seguramente hiere tu orgullo cuando podrías declarar tan fácilmente usted mismo un señor de su nuevo país.
Nací aquí, mi señor, en la Tierra de Fuego. Es en este país donde he vivido mi vida y en quien he debido mi lealtad desde que nací. El hecho de que haya amasado tierra no significa que haya sido removido de debajo de su regla y mientras lo haga serviré como juré. Nací aquí, mi señor, en la Tierra de Fuego. Es en este país donde he vivido mi vida y en quien he debido mi lealtad desde que nací. El hecho de que haya amasado tierra no significa que haya sido removido de debajo de su regla y mientras lo haga serviré como juré. ¿Juraron? Lo confundió por un momento antes de golpearlo, iluminando su rostro considerablemente. Ya veo, eres un guerrero, no solo un hombre que ha creado un ejército y los usó para establecerse como un señor. ¿Qué es, entonces, qué eres? ¿Samurai, shinobi? Tal vez incluso un simple warlord que ha logrado evitar ambos en su ascenso al poder. Soy shinobi, como lo soy yo. El daimyo hizo un ruido extraño en la parte posterior de su garganta, obviamente al notar que el hombre arrodillado frente a él no había afirmado ser un shinobi sino shinobi, como si él fuera el arquetipo. Era arrogante y presuntuoso, pero la mayoría de los shinobi tenían poder más que suficiente para derrocar a un daimyo y todas sus fuerzas con solo un pequeño grupo, unas pocas docenas, deberían haber sido suficientes, y sin embargo ninguno se había molestado en hacerlo claro. La gente afirmó que conduciría a guerras shinobi, pero él no había oído hablar de este grupo o del país que derrocaron, así que no podría ser tan difícil mantener a los pueblos en la oscuridad. También era de Inokuni, o al menos eso afirmaba, lo que significaba Konohagakure no Sato, un lugar famoso por sus prodigios, sobre todo porque el resto de sus fuerzas eran tan dolorosamente normales, a menudo menos que eso, más que porque eclipsaron las fuerzas de otros aldeanos. Por extraño que parezca, esos mismos prodigios tan fácilmente vistos entre sus mediocres camaradas a menudo eclipsaron a los de otras aldeas. Realmente fue extraño, casi como si todo el potencial de sus compañeros hubiera sido robado y entregado a ellos en su lugar. Si nada más, mantuvo las cosas más o menos equilibradas. Sin embargo, este joven pareció deslizarse por debajo del radar de todos, tal vez a propósito, y logró hacerse cargo de un país sin que nadie más lo supiera. Reconociéndolo por esa hazaña, si nada más, los daimyo lo aceptaron. Así que lo estás. Tengo muchas más preguntas, Shinobi, pero la primera es quizás la más importante, ya que determinará el camino que toman nuestras relaciones. Se detuvo, mirando profundamente a los ojos púrpuras de su invitado que brillaban de una manera ligeramente siniestra entre la suave luz de la habitación. ¿Qué país le ha caído al shinobi que reclama el nombre de Tsukiyomi y su manada de lobos? Uno más codiciado, mi señor. Todos dentro de la habitación podían sentir la sonrisa que se extendía sobre los labios escondidos. Estoy seguro de que usted sabe de las riquezas que ha acumulado en el pasado y el potencial que tiene dentro de sus fronteras. Vengo hoy ante ustedes con ese país en la palma de mi mano. Me arrodillo ante ti para representar la nueva orden de Nami no Kuni. Eso, por encima de todo, sin duda llamó la atención del daimyo y estalló en una sonrisa detrás de su abanico. ¿Oh, es eso? En ese caso, creo que es seguro decir que de hecho tenemos más asuntos que atender, Tsukiyomi dono. Nos retiraremos a mi estudio. Y con eso, se dio el primer paso. El resto sería pronto a seguir. 2 vasos fueron servidos por la propia mano del daimyo, su abanico había sido dejado encima de la mesa y una sonrisa se veía claramente en su rostro. Agarró una antes de hundirse en un sillón rojo junto a la chimenea vacía, con los pies descalzos enterrados en una alfombra carmesí que era más como un césped descuidado que un suelo adecuado. Si había un límite, entonces aquellos que construyeron y decoraron este palacio a lo largo de los años ciertamente no habían sido informados. Con un brazo, el señor hizo una leve señal hacia la copa restante en silenciosa invitación en aras de la cortesía. Él lo aceptó, pero no hizo ningún movimiento para sentarse. Al ver esto, el daimyo frunció el ceño ligeramente. Somos solo nosotros dos, no tienes que preocuparte por la imagen. Siéntate y podemos analizar estos desarrollos recientes de manera adecuada. Un brusco asentimiento posterior y tomó su lugar en la silla frente al daimyo de Inokuni, dejando que sus ojos recorrieran rápidamente su entorno. Las paredes aquí, como la mayoría del palacio, eran de un rojo intenso y en la luz dorada de la habitación parecía brillar cálidamente. A su izquierda estaba la chimenea, apagada a pesar del eminente invierno. A la derecha, en el otro extremo de la sala, había un gran escritorio recargado repleto de papeles e informes que el daimyo aún tenía que pasar. Había cortinas detrás, pero la completa falta de luz indicaba que era solo para mostrar y que no había ninguna ventana escondida detrás. ¿Podía entender eso? Los lobos nunca se habían sentido cómodos con él a la intemperie y una ventana a una oficina era una vulnerabilidad evidente.
Justo detrás de la silla del daimyo había una pared completamente llena, de piso a techo y de izquierda a derecha, con estuches de libros sobrecargados detrás de su propia silla, y en el extremo derecho, había algunos archivadores acurrucados en la esquina. La puerta también estaba detrás de él, a la mitad de la pared al final. La habitación era bastante simple, centrándose en la funcionalidad, ya que cumplía su función como el estudio de daimyo. Naruto estaba seguro de que había una oficina adecuada en algún lugar para otras reuniones más oficiales. Si el daimyo estaba de acuerdo hoy, la próxima vez que se encuentren probablemente esté allí. Sin embargo, si ganara el favor del hombre, podría ser afortunado y las reuniones futuras podrían continuar teniendo lugar aquí, lejos de la mierda de la nobleza. Sin embargo, tales pensamientos se guardaron mejor para otro momento, ya que tan pronto como apareció establecido, el daimyo continuó. Ahí, ¿no es eso mejor? Él no esperó una respuesta. Ahora, vienes ante mí como Tsukiyomi y escondes tu cara, pero antes de comenzar necesito saber con quién trataré, de lo contrario nunca seré capaz de separarte de un impostor y no lo haríamos. Quiero eso, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos, moviéndolos rápidamente por la habitación para asegurarse de que no había nadie escondido, antes de obedecer. Sin embargo, no antes, Shiseo. Esto no sale de esta habitación. Si el daimyo estaba enojado por eso, hizo muy poco para mostrarlo, eligiendo en cambio sonreír y recostarse. Por supuesto, usted, un shinobi de Konoha, acaba de hacerse cargo de un país. Entiendo su necesidad de secreto. La capucha fue retirada primero, exponiendo su pelo rojo sangre que parecía arder como fuego vivo bajo la tenue luz dorada de la habitación. Su piel también reaccionó a la luz, además del brillo normal, casi etéreo que producía su piel pálida en las áreas oscuras, contrastaba con un tinte de oro a su alrededor similar al de la luz misma. Al igual que la luna cuyo espíritu gobernante tomó su nombre, reflejó la luz del sol, imitando el espíritu de la hermana a tal grado que el daimyo quedó momentáneamente aturdido cuando se bajó la bufanda, mostrando una cara con rasgos que indicaban sangre noble. El señor lo comentó. Si no hubieras sido anunciado como Tsukiyomi, probablemente habría creído que eres su esposa, y si fuera un hombre profundamente fiel, podría haber creído que realmente eras un hijo de Izanagi. Pero tal vez no te equivoques al darte un estilo después de el dios de la luna, se ve tan fuera de lugar entre los mortales. Naruto hizo una leve reverencia desde su posición de sentado antes de volver a levantar su capucha para bloquear sus rasgos de la luz. Su bufanda, por otro lado, seguía tirada hacia su cuello para que el daimyo todavía pudiera ver la mayor parte de su rostro. Le agradezco sus amables cumplidos. Era obvio para el daimyo que el joven ante él realmente no se preocupaba por el cumplido y probablemente no pensaba en nada de su aspecto. Sin embargo, eso era de esperar. Se presentó como un hombre de acción, uno que favoreció la imagen que creó con su trabajo a su propia apariencia física. Aún así, había algo en su rostro que le era familiar, que le recordaba a alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Estaba cerca, tan cerca, solo en la punta de su lengua, y probablemente habría permanecido así, pero no tenía que confiar en un leve susurro en la parte posterior de su cabeza para vaciar todo el recuerdo que estaba tratando de recordar. Tenía sus respuestas listas antes que él. Tu cara no es una que yo sepa, comenzó, pero me recuerda a uno que hice. Dime, ¿qué nombre le han dado a tu carne? Me fue otorgado el nombre de Naruto. ¿Naruto? ¿Solo Naruto? Tus rasgos indicaron que eres de sangre noble, no puedes esperar que crea que no tienes ningún apellido. Tuve uno, una vez. Por lo general, eso significaba que uno había sido desterrado de un clan o una familia noble avergonzados, pero ese no era siempre el caso. En lugar de pedir aclaraciones de inmediato, el daimyo se tomó un momento para reflexionar sobre lo que sabía. La cara era familiar, la sangre noble era obvia, y ya no llevaba el apellido de su familia. ¿Por qué sentía que sabía algo de este chico antes que él? Naruto, ¿De dónde conozco ese nombre? Y luego le golpeó. Una renuncia oficial enviada por uno de un clan antiguo había encontrado su camino a su atención hace 2 años después de que el oficial guardián del registro se dio cuenta de lo importante que era. Sí, ahora lo recuerdo. Tú eres el ex príncipe Uzumaki, ¿no es así? Naruto hizo una leve mueca en respuesta, pero el señor no podía decir si era por el reconocimiento del clan o de su noble herencia. De todos modos, respondió. Yo soy. Vaya, qué interesante. Y pensar que no solo se termina antes que yo, sino que lo hizo en posesión de un país. Fue hace solo 4 años. Su madre estaba aquí, ya sabes, ella dio a lo largo de su hermana, y yo me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de conocerlo personalmente. Él sonrió. Supongo que esa pregunta ha sido respondida. Sospeché que ella habría visitado
admitió a Naruto con la muerte de su esposo, ella probablemente necesitó cementar los lazos entre los Uzumaki, antes de Uzushigakure, y su tierra de Inokuni. ¿Te refieres a tu padre como a su marido? ¿Es porque has abandonado el clan o tienes otras razones? El daimyo siempre había sentido cariño por el hombre que había engendrado al antiguo príncipe antes que él, sería una pena que su hijo no sintiera lo mismo. Es todo lo que yo sé que es. Eso era preocupante, seguramente no podía querer decir que no sabía nada de su padre además del hecho de que se había casado con su madre, ¿verdad? Era más de lo que algunos sabían, sin duda, pero cualquier hijo de esa leyenda debería saber a quienes representan y a quien intentarían cumplir cualquier otra cosa simplemente no era justo para ellos. ¿Estás diciendo que no sabes nada de él? Sé que era un shinobi que murió durante el ataque Kyuubi hace 12 años. ¿Y? Y nada más, eso es todo lo que sé del hombre que me engendró. La angustia sentida por el daimyo obviamente se había dado a conocer en su rostro. Algunos secretos debían ocultarse, él lo sabía, pero otros simplemente eran demasiado grandes para esconderse. ¿Estás bien, mi señor? La voz rompió todos los pensamientos que lo habían plagado y le dio una débil sonrisa al joven frente a él. Estoy bien, solo un poco conmocionado, supongo. Hubiera pensado que alguien había compartido contigo el conocimiento de su identidad, teniendo en cuenta que es su sombra la que te amenazará la cabeza hasta el día de tu muerte. Supongo que lo conoces. Oh, sí, lo hice. La sonrisa se volvió agridulce. Lo recuerdo con cariño y lo consideraba un amigo. Siempre fue bienvenido aquí, casi como el hijo que nunca tuve. No se detenía a menudo, pero se aseguraba de escribir y por lo general hablaba de los proyectos en los que estaba trabajando. Con uno de los Sanin. Jiraiya-sama. El daimyo se rió. No, no era su mentor, no había nada para que el hombre le enseñara aparte de las técnicas de Sage, pero incluso él no las había dominado completamente. Estaba trabajando con otro de los Sanin, Orochimaru, a quien a menudo describía como pareado y algunas veces excedido su propia brillantez. Los dos eran cercanos, por lo que sé, y a menudo colaboraron en varias ideas. El sellado, en particular, fue de gran fascinación para ambos, aunque ambos lo abordaron de manera diferente, y la colección de su madre del sellado Uzumaki y las técnicas fueron de gran ayuda para los dos a lo largo de los años. Ahora que era interesante, también explicaría por qué el colorete shinobi de Konohagakure fue su padrino. El Sanin debe haber abandonado a Konoha en algún momento después de su muerte y con él desaparecido, era probable que nadie se molestara en cambiar el hecho de que él era uno de sus padrinos. Después de todo, con él, Dios sabe dónde estaban las posibilidades de que él alguna vez formara parte de la vida de su ahijado, incluso en el momento en que algo le sucedió a su madre. Uno siempre debería esperar lo peor, pero incluso eso era demasiado descabellado para que la gente se preocupara. Tampoco parecía importar, ya que un padre vivo no le había impedido ponerse en contacto con su ahijado. Ya veo, eso explicaría por qué fue elegido como mi padrino. El daimyo pareció sorprendido por esto, pero no de mala manera. ¿Es él ahora? Sí, eso tiene mucho sentido. Tu padre era muy respetado y muy querido, pero no era cercano a muchos. Además de tu madre, Orochimaru era probablemente la persona más cercana a él. ¿Has estado en contacto con él últimamente, por casualidad? Los ojos amatistas de Naruto se entrecerraron. Padrino o no, es un traidor. Como un shinobi de Konohagakure y un sujeto de la corte de los fuegos imperiales, sería desacertado hacer eso. El daimyo agitó una mano en un desprecio perezoso de su comentario. Como un shinobi de Konoha quizás, pero ser un sujeto de la corte no tiene relación alguna. Ante la mirada inquisitiva de Naruto, continuó: Konoha está bastante aislada del resto de Inokuni y nosotros, la corte, solemos hacer la vista gorda ante la mayor parte. En lo que a nosotros respecta, él solo dañó a los de Konoha y en parte tienen la culpa para vivir en un pueblo shinobi cuando a menudo se sabe que los que están en el comercio sufren enfermedades mentales. Porque es sola, no Kuniko no a shinobi son libres de detener a cualquier persona a la que hayan marcado como delincuente y regresar a su aldea a menos que el tribunal les conceda un santuario dentro de Inokuni, en cuyo caso solo se pueden tomar medidas si paso dentro de Konoha. Sin embargo, dichos criminales no son necesariamente considerados criminales dentro de Inokuni, ya que aún no han ido contra el país. Suena como una mierda. El daimyo se encogió de hombros. Debes darte cuenta de que la idea de las aldeas escondidas es todavía reciente, de solo un siglo de antigüedad. Todavía estamos trabajando para encontrar el equilibrio adecuado entre las aldeas escondidas y los países que han jurado proteger. Tomamos la posición de perder y simplemente apretarnos según sea necesario.
Hasta ahora, aún no hemos visto ningún beneficio de crear enemigos con el colorete Sannin, y en todos estos años todavía tiene que mostrar más interés en su antigua aldea. Supongo que eso es algo bueno, entonces. Una ceja se elevó en cuestión. He extendido una invitación permanente para que se mude a Nami no Kuni. Tu padre estaría encantado. No muchos querían a Orochimaru, tendía a frotarlos por el camino equivocado, y que su hijo se llevara bien con los Sannin le hubiera hecho sentir orgulloso. ¿Estabas intentando decirme quién era él? Ah, sí, me temo que me distraje. Tu padre era el Yondaime Hokage, Namikaze Minato. No sé por qué no te lo hubieras dicho. Eres un buen muchacho con buena cabeza en tus hombros. Supongo que algunos podrían decir que fue por tu propia protección, pero conquistaste a Nami no Kuni. Si logras eso, creo que puedes mantenerte a salvo y, aunque no puedas, probablemente habrías sido un objetivo como líder de los lobos una vez descubiertos. No hay razón para que no lo sepas. El Yondaime, repitió Naruto ligeramente, soy el hijo del Yondaime. No había esperado eso, ni lo más mínimo, pero tampoco tenía tiempo para meditarlo. Él estaba aquí por negocios y no podía olvidar eso. Más tarde, cuando todo terminara, podría sentarse y preguntarse qué significaría para él y, lo más importante, cómo podría usarlo en su beneficio. De hecho, ¿necesitas un momento? Es una verdad bastante pesada que acabo de poner sobre tus hombros y no puedo culparte si necesitas tiempo para asimilarlo. No, gracias. Estaré bien. Si insistes. Un momento de silencio pasó. De todos modos, el tren de la conversación se había perdido. Fue Naruto quien finalmente lo rompió. ¿Sería demasiado pedir un prestamista, mi señor? Tengo una carta que debo enviar al comandante Said para que se la envíe a su hermana. Tengo algunas cosas que necesito que investigue y ambas deberían ser notificado de este último desarrollo. No, nada. No te tomes esta mal, pero me permitirá confirmar tu control sobre Wave. Yo, personalmente, me gustaría creerte, pero aún tengo que asegurarme o nunca estaré aquí al final de la cancha. Por supuesto, mejor cuidado que derrotado. Me alegro de que lo comprendas, aunque me encuentro un poco curioso. ¿Acerca de? ¿Por qué estarías contactando a la hermana de tu comandante? ¿No es él en quien confías para dirigir a los lobos? Lo es, pero los lobos no son mi único proyecto. Oh, Dios mío, estás ocupado. ¿Acaso no usaste los lobos para tomar el control de un país? La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Ya veo, eso fue bastante afortunado. Lo fue, Nami no Kuni demostrará ser útil en mis otros planes, especialmente si las cosas van mal. ¿Y esperas que lo hagan? Mejor cauteloso que derrotado. Repitió Naruto, es por eso que he venido a ti. Sí, supongo que esa sería la verdadera razón por la que decidiste visitarme. Sujeto o no, eres demasiado ambicioso para haberte acercado a tu país con la intención de entregárselo. De hecho, pero eso no significa que no puedas beneficiarte de este acuerdo. No soy tan tonto como para preguntarte sin darte un amplio tributo. Nami no Kuni es conocida por la riqueza que puede acumular. Este palacio ha estado lleno de tesoros inestimables durante muchos siglos, pero las riquezas generadas en su nuevo país a menudo amenazan con invadir el dominio que le pertenece desde el principio. Y mientras esas riquezas cambian de manos entre los habitantes y los comerciantes en su mayor parte, sé que usted y sus lobos se beneficiarán enormemente. Apoyar tu regla, aliándome con tu nuevo país, proporcionaría a Inokuni oportunidades incalculables. Le dio una sonrisa astuta al joven frente a él. También es la única manera de tener algo que recuerde a un reclamo en el país, sin arriesgar mi posición en la corte elemental, pero estoy seguro de que lo sabes muy bien. Naturalmente. Por supuesto, no vendrías a mí a menos que estuvieras preparado. Ahora, con Orochimaru siendo bienvenido a una tierra de riquezas y una gran manada de lobos merodeando por su protección, debemos ponernos manos a la obra y discutir todas las formas maravillosas podemos ayudarnos unos a otros. Estoy seguro de que esta relación será más rentable. El daimyo se rió. En tu caso, muchacho, no tienes idea. Hola, ningún Kuni ha codiciado la tierra poseída por Nami no Kuni durante muchos años. Ahora que la tenemos, bueno, creo que es digna de una recompensa bastante sustancial. Continuaron hablando hasta bien entrada la noche, rompiendo solo para cenar en la mesa del daimyo, y Naruto eventualmente recibió el servicio de mensajería que él había solicitado con las negociaciones terminadas y solo una confirmación de su control sobre Wave restante antes de que el daimyo de Inokuni lo reconociera oficialmente como el daimyo de Nami no Kuni. A Naruto y sus lobos se les ofrecieron habitaciones dentro del palacio como invitados de honor.
Una semana después del regreso del correo, los dos establecieron su plan en acción. Tsukiyomi de los lobos fue reconocido formalmente por el daimyo de Inokuni como el daimyo menor de Nami no Kuni antes de que se le concediera un asiento dentro de la corte imperial de bomberos según lo dictado por un tratado que se había firmado segundos después. Con el asiento en la corte llegó su propia casa noble, la primera de su clase en estar unida por juramento en lugar de sangre, y nació la casa de lobos. Dos daimyo estaban contentos ese día, uno, que había logrado obtener acceso abierto al país que tradicionalmente había servido como el centro comercial del mundo, y el otro que había logrado elevar sus fuerzas a una casa en una corte más grande. Era un día que ninguno de los dos olvidaría pronto. Suavemente, el carruaje se detuvo, lo cual no podía ser el correcto. Habían salido de la capital de Inokuni hace no más de una hora, completamente abastecidos y con un nuevo grupo de caballos. ¿Para qué podrían detenerse? Ignorando su deseo de simplemente mirar por las cortinas para intentar echar un vistazo a la razón por la que ya no se movían, lo habían amenazado con dejarlo en blanco si no se detenía, y en cambio golpeó la puerta con el dorso de su mano. Cuando escuchó la grabación contra el cristal, en lugar de ver que la puerta se abría una rendija, tuvo que rodar los ojos naturalmente. La única vez que no miró fue el momento en que querían que usara la ventana. El hecho de que se negaron a abrir la puerta, sin embargo, le dijo que sentían que había una posible amenaza para su bienestar más que eso, lo que los llevó a mantenerlo a salvo escondido, al menos. Moviendo las cortinas lo dejó mirar por la ventana, pero lo único que podía ver era un lobo que mantenía un ojo hacia el frente del carruaje. Naruto decidió llegar al meollo del asunto. Tenían un largo camino por recorrer y realmente quería terminar este viaje. ¿Por qué nos hemos detenido? ¿Hay alguien en el camino? Una mujer. Naruto levantó una ceja. ¿Y? Es un camino, no podemos ser los únicos que lo usamos. Ella no se está moviendo, Tsukiyomi-sama. Entonces, ¿has revisado para ver si todavía está viva? Está viva, simplemente no se está moviendo desde el centro del camino. El lobo se detuvo brevemente antes de aclarar. Ella está allí de pie mirándonos, como si hubiera estado esperando. Ah, ¿por qué no dijiste eso en primer lugar? No importa, ¿alguno de ustedes ha hablado con ella? No, todos nos hemos mirado el uno al otro hasta ahora. Creo que los otros están esperando que ella diga algo primero. Naruto dejó escapar un suspiro. Los Wolves eran más aptos para actuar entre la población que Root, pero el condicionamiento fallido por el que atravesaron todavía dejó sus huellas. Entonces dígales a los demás que tienen dos opciones. O hablan con ella y resuelven todo para que podamos continuar, o lo haré yo mismo. El lobo parecía casi horrorizado de que incluso considerara dejar la seguridad del carruaje cuando los lobos aún no habían revisado el perímetro y habían ocupado puestos adecuados. Sin embargo, la idea de que se acercara a un desconocido al aire libre era mucho peor. Naruto casi se arrepintió de que su uniforme incluyera la máscara. La cara que el hombre habría estado haciendo sin duda habría servido para ser bastante entretenida. O por supuesto, Tsukiyomi-sama, les avisaré de inmediato. Hizo un ademán de irse, pero titubeó en su paso y se volvió hacia su señor. Por favor, mantente a salvo. Al final, eso es lo que más les preocupa y todo lo que hacen es con la esperanza de que lo mantendrá fuera de peligro. No era tanto porque lo creían débil, pensó, sino más bien porque no querían perderlo. Les había dado el propósito a sus vidas nuevamente y les permitió ser más que agentes durmientes esperando un momento de crisis. Y por eso, lo amaron. Naruto le dio una sonrisa suave al hombre, visto solo porque se había tomado la libertad de quitarse la bufanda durante el viaje. Estaré bien, hija mía, los tengo a todos aquí para protegerme, ¿no? El lobo pareció animarse ante sus palabras, tanto por la fe que estaba depositando en ellos como por la manera más afectuosa en que se le había dirigido. Sí, mi señor. No perdió tiempo después de eso, apresurándose a ver la voluntad de su señor. Ciertamente, era más con el propósito de mantener el testamento de su señor, porque sabía que prefería dejar el carruaje y hablar personalmente con esta persona. Tsukiyomi realmente había llegado a odiar ese carruaje durante el viaje a la capital, más de lo que parecía razonable. Tal vez no era tanto el carruaje en sí sino lo que representaba. El papel inútil que le obligaba a asumir y la lenta carga que ponía en el viaje, o, tal vez, fue simplemente el viaje en sí. Tsukiyomi era un hombre al que le gustaba hacer las cosas. Pasar tanto tiempo en el camino probablemente se sintió como una pérdida masiva para el hombre. El lobo fue rápido al frente del carruaje donde varios de los lobos se habían reunido frente a la mujer. Los otros estaban flanqueando detrás de ella en los árboles, listos para atacar o rodear el carruaje en caso de que los atacaran desde otra dirección.
El conductor secundario parecía ser el que estaba al frente del grupo, así que se dirigió a ellos. El relevo de las palabras de su señor le hizo asentir apresuradamente, sin duda se sentían igual que él cuando se trataba de la seguridad de su señor. Dirigiéndose a la mujer sin preocuparse por su propia seguridad para asegurarse de que esto se solucionara antes de que su señor se pusiera demasiado inquieto y tomara cartas en el asunto, el conductor secundario habló rápida y silenciosamente, finalmente asintió y regresó al grupo. Ella dice estar aquí para hablar con Tsukiyomi-sama. Ella habla de él como Naruto, lo cual es una buena señal, pero consulte con Tsukiyomi-sama para verificar que se conocen y que se puede confiar en ella. ¿Ella dio un nombre? No, pero ella dijo que él entendería Madre Cuervo. El lobo que transmitió los deseos de Naruto asintió rápidamente antes de regresar al costado del carruaje. Mi señor. Las cortinas se abrieron una vez más, él no había notado que estaban cerradas y lo reconfortó saber que su señor estaba tomando medidas para mantenerse a salvo cuando podía descartar fácilmente las insinuaciones de sus lobos, y Tsukiyomi de la casa de los lobos se asomó. Sí, mi hijo. Ella dice que está aquí para hablar contigo. No nos dio su nombre, pero sí dijo que conocerías a Madre Cuervo. Una sonrisa tiró de los labios de Naruto. Ah, sí, eso solo podría ser una persona. Ella es bienvenida entre nosotros, tráigala aquí para que podamos continuar nuestro camino. Sí, mi señor. Eso lo alivió un poco. Incluso si no supieran quién se reuniría con su señor lo hizo, y él confió en ellos lo suficiente como para permitirles en su presencia. Prefiere que los dos no estén solos juntos ocultos a la vista, pero no tenía mucha opción en el asunto. También estaba el hecho de que su señor era un hombre joven y su visitante obviamente una mujer. Considerando que no conocía la relación entre los dos, tal vez era mejor que los lobos no pudieran verlos a los dos en el carruaje. Solo tardó un momento en recuperar a la mujer, esta Madre Cuervo, tal vez, aunque muy bien podría ser una simple frase para confirmar su identidad a Lord Tsukiyomi. Tal vez ella era una espía de su señor, porque parecía bastante ansiosa por ver a Tsukiyomi. Cuando regresó al carruaje una vez más, golpeó 3 veces antes de abrir la puerta y permitir que la mujer se lanzara al carruaje. Él se tensó por solo una fracción de segundo antes de darse cuenta de que ella se había envuelto alrededor del joven señor mientras estaba sentada a medias en su regazo. Estaba empezando a parecer que no ser capaz de ver que los dos interactuaban era algo bueno, sabía que su señor disfrutaba de su privacidad siempre que era posible y una situación como esta parecía exigir más privacidad de lo normal. Cerrando la puerta con una pequeña sonrisa, su señor parecía feliz, si sus cálidas risas eran cualquier cosa, volvió a la parte delantera del carruaje para informar a los demás que debían continuar. De vuelta en el carruaje, Naruto envolvió ambos brazos alrededor de su invitado mientras ella apretaba la suya alrededor de su cuello, su cara enterrada en su pecho, como la primera vez que se habían conocido. Esta vez, sin embargo, su máscara había permanecido en su rostro. Quitando un brazo de alrededor de ella, levantó su mentón para poder quitarse la extraña máscara naranja que llevaba puesta. Tan pronto como estuvo apagado, una vez más presionó su rostro contra él y todo su cuerpo pareció relajarse. Es bueno verte de nuevo, Mikoto-chan. ¿Debo entender que recibiste mi carta? Era la explicación más obvia para su presencia, ya que él le había informado de su ubicación dentro de ella. Ella evidentemente había aprovechado la oportunidad para hacerle una visita, la primera que habían tenido en los últimos 2 años. Con la cara todavía en el pecho, asintió afirmativamente. Su cuervo había regresado con su carta antes de irse en su viaje. Había sido difícil evitar visitarlo inmediatamente después de saber que estaba fuera de Konoha, pero como Ame estaba más cerca de la capital de Inokuni que de Wave, decidió reunirse con él allí. Te extrañé, Naruto-kun. La masacre de su clan lo dejó a él, el hijo de su amigo, separado, como la persona más cercana que tenía, y se aferró a la relación con todas sus fuerzas, desesperada por no perder todo lo que le quedaba. Eso, por supuesto, no significaba que ella dependía completamente de él o tenía problemas para ejercer el hecho de que ella era su propia persona, como se muestra cuando ella se echó hacia atrás y le dio un puñetazo en el hombro con un puchero que parecía fuera de lugar, pero no desagradable, sobre una mujer de su edad. Eso fue por meter ese dinero en mi bolsa cuando te dije que estaba bien. Ella se inclinó hacia atrás y le dio un beso en la mejilla. Y eso fue por el dinero, hizo las cosas mucho más fáciles. Estoy feliz de escucharlo. ¿Cómo han sido las cosas en Ame? Hizo un puchero de nuevo, aunque apenas podía verlo. Mojado. Ni siquiera trató de resistirse a la sonrisa que se extendió por sus labios. Sonaba como una niña a pesar de que, literalmente, era lo suficientemente mayor como para ser su madre. Suponía que con todos los demás fuera y su escondite de Konoha, él era el único a quien podía permitirse relajarse y ser vulnerable.
Fue lindo. ¿Eso es así? Ella lo miró, el mismo destello travieso que había visto tantas veces en los ojos de Anko brillando en sus propias esferas negras, mientras sus labios se curvaban hacia arriba en una pequeña sonrisa. Sí, eso es correcto. Nunca lo hubiera adivinado. Debe ser horrible. Lo fue. Durante los vientos de verano de Einokuni todo está caliente y bochornoso, así que no puedo usar mucho más que mi capa porque es demasiado pesada y en el invierno hace tanto frío que no tengo otra opción pero para usar mi manto. Ella bajó la vista hacia la capa negra cubierta de nubes rojas que estaba usando con el ceño fruncido. Odio esta maldita capa. Si se abrazara a mi cuerpo, podría lidiar con eso, pero simplemente bloquea mi ropa, así nadie puede apreciar lo bien que me veo. Su sonrisa se amplió, no había pasado mucho tiempo con la mujer, pero ella era como una mezcla entre el afecto de Mai y la personalidad divertida de Anko, casi como la mejor de las dos. ¿Y te ves genial? Ella dirigió su ceño fruncido hacia él, pero rápidamente se derritió a otro puchero poniéndose de pie, lo cual apenas podía hacer dentro del carruaje, desabrochó la capa y la dejó caer al suelo, donde la pateó hasta el asiento al otro lado de él. Eso no le llamó la atención tanto como su ropa. Los vaqueros negros abrazaron fuertemente su parte inferior del cuerpo, pero lo que más se destacó fue su parte superior, o la falta de ella. Parecería que ahora se estaba enfriando lo suficiente como para usar más debajo de su uniforme de Akatsuki, pero no lo suficiente como para usar nada más que un sostén negro sobre el pecho. Dio un pequeño giro que habría sido desastroso si hubieran golpeado un bache en el camino antes de darse cuenta de que estaba respondiendo su pregunta y esperando escuchar su opinión. Supongo que sí, quizás debería comenzar a odiar esa capa también. Ella le sonrió antes de volver a sentarse a su lado, presionándose tan estrechamente como pudo mientras su brazo se envolvía alrededor de su cintura. Habían pasado 2 años desde la última vez que tuvo contacto con otra persona, una decisión de su parte más que algo forzado sobre ella, aunque reconocidamente afectado por el hecho de que ahora estaba en Akatsuki, y tenía la intención de compensarla y obtener su relleno antes de que ella tuviera que irse. Sonriéndole a la mujer y no pudo evitar pensar que su viaje ya parecía ser mucho mejor que el anterior. Él había querido la compañía de Mai, pero Mikoto también funcionaba bien.